Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, día del Señor. Como todos los días, seguimos suplicando, pidiéndole a Dios por el fin de esta pandemia, para que el Señor en su infinita misericordia acabe con este virus. Y de hecho que será así, porque para Dios nada es imposible o nada imposible. Dios lo puede todo con su poder. Suplicamos por todos los enfermos, los gravemente enfermos de COVID. Suplicamos por los ya fallecidos. Todos los días parten a la casa del Padre, pues pedimos por ellos, por la salvación de sus almas, pero también por el consuelo, la esperanza, la tranquilidad, la serenidad de cada uno de sus seres queridos. El Evangelio del día de hoy nos habla de el pastor. Jesús está como pastor, y un pastor tiene cualidades. Primero, el pastor de pastores cuida también a su pequeño rebaño, sus apóstoles. Cuando los apóstoles volvieron, dice, para reunirse con Jesús, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían hecho y habían enseñado, es decir, los frutos de la misión. Ellos fueron enviados como pastores por su supremo pastor Jesús y vienen contentos y alegres de todo aquello que han hecho. La misión ha dado buenos frutos. Se sienten bastante contentos y satisfechos. Por lo tanto, el pastor de pastores toma una iniciativa, el signo externo del descanso. Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Es que el pastor de pastores necesita que sus enviados, sus discípulos, tengan un momento de calma, una pausa en la vida, en la actividad. No todo es activismo, no todo es trabajo. También hay un momento para descansar. ¿Por qué? Porque el desgaste es bastante fuerte. Por el momento no sentirán el peso y el agobio, pero más adelante posiblemente sintamos un cansancio y agobio donde decimos comúnmente: el cuerpo nos pasa la factura. Adolecemos, nos quejamos, ya tenemos achaques, ya no es igual, porque muchas veces abusamos de la fuerza del cuerpo. Un trabajo desmedido, deslomado, un trabajo que más esclaviza. Pues Jesús nos dice: alto, detente un momento, respira, piensa en los tuyos, piensa en tu vida. Jesús piensa en la actividad de sus apóstoles. Es necesario descansar, porque posiblemente el apóstol llegue a un activismo tan fuerte que todo activismo lleva una rutina, y una rutina lleva un mecanicismo, es decir, todo lo hacemos repetitiva y mecánicamente. No se encuentra sabor en la misión, no se encuentra ninguna novedad. Y lo que Jesús da es una novedad, que siempre el envío y el mensaje a proclamar sea una novedad, porque es la buena nueva, y la buena nueva se predica con alegría, con gozo, pero ante todo en un clima ya sereno, donde el discípulo ha tenido una pausa, un descanso, una oración. Pero la demanda también es fuerte, muy fuerte.
las muchedumbres, las gentes buscan a los apóstoles, buscan a Jesús. Y dice que hasta no tenían ni tiempo para comer los discípulos. No tenían ni tiempo. Esto nos quiere decir que hambre de Dios tienen estas muchedumbres. Lo que les empuja a buscar a Dios, las necesidades propias del momento. Muchos tienen hambre de ser curados, muchos tienen hambre de ser perdonados, muchos tienen hambre de ser escuchados. Es decir, el hambre infinita interior que tenemos todos nosotros a diario. Pues esa la reflejan esas gentes que en el fondo ni siquiera dejan respirar a los discípulos. Cuánta falta hacen más pastores, porque las ovejas están como perdidas y necesitadas de ayuda. Pues es así, es atosigante, es agobiante. En este tiempo de pandemia hemos y tenemos todavía un trabajo muy arduo. De verdad que es agotador, pero uno escucha los llantos, uno escucha el flagelo a través de las palabras y lamentaciones de la gente, el flagelo de esta pandemia. Es a veces muy difícil consolar, porque no hay palabra a veces que llene un vacío de un dolor. Pero sin embargo, estamos ahí al pie de la cruz de Jesús, dando cariño, dando amor, dando comprensión, escuchando y rezando. ¿Qué es lo que quiere Dios? Esa es la cualidad propia del pastor. Por eso dice que toda esa muchedumbre iba, pero detrás de los apóstoles y Jesús, buscándolos. Inclusive cuando iban a ir a un lado, la gente ya se les adelantaba. Y cuando llegaban, ya había ahí ya gente esperándolos. ¿Qué rating elevado tienen los apóstoles? Y es que si no fuera por Jesús, pastor de pastores, no serían nada. Porque la delegación la reciben de Él. Porque el milagro que hace en sus manos es de Dios, no de ellos. Después de esto, dice, todos se fueron corriendo por tierra, a aquel sitio se les adelantaron, y al desembarcar Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Este es el segundo signo. No solamente pide descanso, sino también pide atención. Hay ovejas abandonadas, perdidas, desorientadas, ovejitas que a veces no tienen ni un rumbo en su vida, ovejitas que sienten que lo han perdido todo, hasta inclusive la esperanza. Pero no, Jesús se preocupa por todas ellas y toma una tercera actitud: enseñar. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Es como cuando alguien ve una necesidad imperiosa en el momento y pone manos a la obra. Ayuda, colabora. Jesús hace esto. Les enseña. Jesús se convierte en su maestro, pastor de pastores, porque ve que sus ovejitas lo necesitan. Ya Jesús anuncia y dice a sus discípulos: rueguen al dueño del campo que envíe más obreros al campo, porque el campo necesita de obreros. Es vasto, es amplio, es grande, inmenso la viña, pero a veces los colaboradores somos pocos. Pues si queremos que las ovejitas tengan a un pastor, recemos mucho. Porque tiene que haber empatía entre pastor y oveja. ¿Por qué? Porque el pastor escucha a la oveja y la oveja también escucha la voz del pastor. Hay una empatía entre ambos. Sobre todo en este tiempo, ¿no? Vemos tanta desorientación, tanta gente que lo único que pide es que su ser querido se recupere. Lo único que pide es que esta situación económica, política, ya acabe. Lleguemos a un bicentenario donde sintamos todos la misma alegría, el mismo gozo,
de sentirnos tan peruanos y orgullosos de una tierra donde vivimos, pero donde haya una común unidad, donde nadie se sienta excluido ni perdido, ni desorientado, sino se sienta representado, se sienta querido y amado, porque todos necesitamos en este momento de ese pequeño afecto interior frente a la crisis económica, frente a la crisis sanitaria, frente a este virus. Cuánta gente necesita un abrazo, cuánta gente necesita una bendición, cuánta gente necesita de Dios, pues esas son las masas que están como ovejas perdidas, desorientadas, que no tienen un pastor. Recemos al dueño del campo, que envíe más obreros al campo. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito domingo y bendecido día en el Señor.